Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, gusto en saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Qué bueno que nos permites estar en contacto con tu audiencia. Saludos a Veracruz. Gracias. Nos interesa mucho charlar porque, a ver, ¿cómo le está yendo a Veracruz en temas de incidencia delictiva? Siempre, Salvador, nos tienes datos muy interesantes y oportunos. ¿Cómo le va a Veracruz? Bueno, hay que decir que primero, para comparar a nivel nacional, la Ciudad de México en los últimos 4 años tiene una disminución de incidencia delictiva de más de 60%. En ese mismo lapso, Veracruz también ha disminuido, no en el mismo grado, pero sí presenta una disminución. En el caso de la entidad de Veracruz tenemos un decremento, una disminución de 37% con respecto al año 2019. Por ejemplo, menciono que en 2019 hubo 24,114 delitos reportados ante la autoridad. Estamos hablando de datos registrados ante la autoridad. Y el año pasado hubo 16,296. Ahí se registra la disminución de 37%. Y rápido, Alejandro, te menciono algunos datos importantes. En secuestro hubo una disminución de 97%, en robo a negocio una de 67%, en homicidio doloso, algo muy importante, también hubo una disminución de 48%, y en contraste, y pues también hay que señalarlo porque de eso se trata, en materia de violación hay un aumento de 4%, en extorsión hay un aumento de 17%, y en robo a transportista un aumento de 100%. Así que es una imagen mixta, pero básicamente hay una disminución en conjunto de 37%. Es interesante. Salvador, finalmente, ¿cómo sacan estos datos? De momento, ¿por qué te lo pregunto? Porque la gente que nos puede escuchar aquí en todo el estado de Veracruz y demás, aquí en Veracruz con frecuencia, hacen patente hechos de violencia que no solamente quedan en Veracruz, sino que se reflejan a nivel nacional. ¿Cómo sacan esos datos, Salvador? Es una combinación de todos los datos que reúne el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a su vez es alimentado por los reportes que les ofrecen las autoridades municipales y estatales. Esos datos más los datos que provienen de las llamadas que sobre Veracruz recibimos en la capital nacional, en el Consejo Ciudadano. ¿Por qué las recibimos? Porque atendemos cuando menos grandes temas que son nacionales, trata de personas. Atendemos también extorsión, fraude, violencia familiar y de género, entre otros temas que son de carácter nacional o inclusive global. Entonces, la síntesis de los datos del secretariado y los datos del Consejo Ciudadano nos permiten identificar estas tendencias que te acabo de mencionar. Interesante la metodología. Salvador, gracias por tomar la llamada. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Qué gentil, Salvador Guerrero, quien lleva las riendas de de la